Buen día, buen día. Está un poquito lenta, ¿no? La máquina y parece que tardaba un poco en entrar. Buen día, doctora. Hola, buen día. Me encanta verlo uno de los primeros en punto. Buen día a todos. Hola, Doctora, hola, Buen día, doctora. hola, mis amores. Buenos días, doctora. Buen día. Están ¿Qué? mañana friecita de otoño. ¿Alguien siente frío? yo sí. Tiene que se queda calor para el coronavirus morir. Ay, sí. Pero ya entramos a otoño, ¿no? Ya se siente el friecito. Bueno, he subido a su plataforma hay un cuestionario con unas preguntitas y hay también un caso clínico, ¿ya? Pero primero vamos a hacer un poco de la explicación. Un poquito ahorita vamos explicando lo que nos faltó de inmunidad celular. Espérenme, un poquito repasar lo que era la inmunidad celular hasta que vayan entrando las personas. Bueno, es un poco vamos aceptando mientras. Ok. Buen día, doctora. Buen día, buen día. Entonces, repasando un poquito, entender que los linfocitos T, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, son células que van a participar de la inmunidad adquirida activa, ¿verdad? Entonces, son los representantes de la inmunidad adquirida activa. Entonces, ellos forman parte, son responsables de también la creación de poblaciones que van a presentar memoria inmunológica. Entonces, no solamente las moléculas son memoria inmunológica, sino también las células son memoria inmunológica, ¿no? Entonces, va a crear poblaciones de células T con la misma capacidad de reconocer aquel antígeno que lo creó. Dentro de las poblaciones presentaba los linfocitos TCD4, estoy repasando así rapidito ya, porque después voy a entrar ahorita al otro tema, los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8 citotóxicos, una vez activado el linfocito T, se van a crear esas poblaciones, ya, y el linfocito TCD4 presenta las subpoblaciones que aquí tenemos, los llamados helper, los colaboradores, ayudadores, que provienen de los linfocitos TCD4. Entonces tenemos helper 1, 2, 9, 17, 22, folículo, entonces, y reguladores también, porque los linfocitos T
aparte de tener células que van a tener una función específica para poder destruir o identificar aquel antígeno y crear memoria, también tiene que tener una célula que colabora y ayuda en la finalización de la activación. Entonces, este tipo de poblaciones va a inducir la expresión de moléculas fas-fas ligando que inducen la inactivación del linfocito T, pero también va, en el momento que se activa un linfocito T, se va a presentar la molécula CTL4 al mismo tiempo dentro de la célula, quien es la molécula proveniente de los CD4, la CTLA4, CD45, que va a hacer la finalización de la activación para que esta célula no siga sintetizando moléculas que activan o participan en procesos inflamatorios o activan en otras células o inducen la síntesis del mismo linfocito T. Bien, entonces, ¿hay alguna duda con respecto a este tema? Yo creo que está lo más claro que se pueda ver, ¿verdad? Entonces, bueno. Buen día, doctora. Buen día, buen día. No sé si pueden observar la inmunidad humoral. No. Sí, podemos. No, espera. No, no. A ver, espere. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Ok, muy bien. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ya que está la mayoría, ahora sí voy a empezar a llamar la lista. Pero solamente hacer la presentación de que otra célula que forma parte de la inmunidad adquirida o específica es el linfocito B, ¿ya? Entonces, pero el linfocito B tiene una particularidad. Él, aparte de ser una célula que va a ser parte de la inmunidad adquirida activa, que va a actuar como parte de la inmunidad activa adquirida, también es una célula que participa como la inmunidad innata. Por eso es que le decía que él no solo es de la adquirida, sino también de la innata. ¿Por qué? Porque él tiene capacidad de reconocer, captar al antígeno, procesar y también puede presentar, no sé si puede apreciar en este dibujito, también puede presentar a su hermanito, que es el primo hermano, si quiere hablar así, su primo linfocito TCD4. Entonces, el linfocito B también es un CPA, es una de las características del linfocito B, es un CPA, es una célula presentadora de antígenos. Entonces, él va a tener dos tipos de activación, una activación directa y una activación indirecta. Vaya tomándole apunte a esas dos cosas. Luego de que hablemos un poquito más, vamos a ver un video que me va a ayudar a entender la activación del linfocito B, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a tomar la lista. Un momentico. Ok. Inmunogenética. Muy bien, entonces, tarde o temprano tendremos que reconocer que la Tierra también tiene derecho de vivir sin contaminación. Bueno, una frase para esta mañana tomar atención. Voy a reducir un poquito porque no puedo ver. Ya. Sander, Railaine. Presente, doctora. Jessica, Pamela, Micaela. Presente. Reinaldo,
Eduardo. No hay Eduardo. Yanaína. Paula. Mariane. Presente. Mayra. Victoria. Cristina. Presente. Cristina, Ana Cristina. Luis Alberto Dorado. Teresiña. Joao Pedro. María Laura. Leonardo. Presente. Leonardo. Batista. Emanuele. A ver. Presente, doutora. Ajá, ahora sí, ya no hay mercado. Lourdes Rosario. Não, doutora, se foi Micaela e eu me quedei Ya, para não perder a classe. ya, muy bien. Andrea. Cristina. Giovanna. Grájeda presente, doctora. Presente, doutora. Ah, ya, muy bien. Cristina. Giovanna. Presente. Ah, ya, yo iba a decir qué pasa con Giovanna. No. Lisette. Presente. Mayerlin. Presente. Eliezer. Moisés. Presente. Ya. Kevin. Presente. El Kevin. Junior Mendoza. Nelly. Presente, doctora. Ok. Nelly. Ayrton Peinado. Presente. Ok. Janet Pérez. Janet Pérez. Ailton. Gloria Yasmín. Marie. Erika. Erika. Lucas. Adalí. Tales, que ya lo vi por ahí. Presente, doctora. Sí, doctora. La internet está muy mal. Sí, está malo. Pero todos los que puedan tratar de encender su cámara, por favor, ¿ya? Karen. Ignacio. Lisi. Presente. Ignacio y Lisi. Presente. Muy bien. ¿Alguien más falta que no nombré? ¿Alguien? ¿Mm? Creo que están todos, ¿no? Cualquier nivelación, doctora, no se olvide. Sí, yo sé, pero estoy esperando si alguien más, porque Auringa lo oeste y entra. Yo sé que por el internet está complicado, ¿verdad? Alguien que haya escrito por WhatsApp y que dice estoy aquí y no puedo entrar. Estoy reconectando Tales. ¿Quién más? Sí, soy yo, doctora. Ya. Y Ailton me escribió hace ratito. Vamos a ponerlo. Ok. Ahora nos vamos a nivelación. Bruno, que ya me escribió, y Moacir. Ok. ¿Ve? Alex Salazar. Ay, Dios. Bueno. Entonces, estamos hablando un poquito de lo que es la activación del linfocito B. ¿Ya? Perdón, estamos hablando de lo que es el linfocito B. Entonces, recordarles que el linfocito B es una célula que tiene la particularidad de ser una CPA porque puede ser una presentadora de antígeno, forma parte de la inmunidad innata, pero también forma parte de la inmunidad adquirida específica. ¿Por qué? Porque ella también va a crear memoria inmunológica como célula B y además va a sintetizar
los llamados anticuerpos, que los anticuerpos cumplen función, moléculas proteicas que cumplen una función específica en determinadas partes del sistema de respuesta, ¿ya? Tienen afinidad, estos anticuerpos tienen afinidad con diferentes epítopes o diferentes tipos de antígenos, son muy específicas, por eso también forma parte de la inmunidad adquirida o específica. Una particularidad, otra característica del linfocito B. Un linfocito B maduro, para considerarse maduro, tiene que estar en su membrana la molécula proteica IgM y el BCR para considerarse un linfocito B maduro. Claro que también presenta otras moléculas en su receptor, como por ejemplo receptores para complemento, que pueden ver acá, moléculas coestimuladoras, TLR para DNA, receptores para inmunoglobulinas, citoquinas y virus de Epstein-Barr, tiene moléculas muy específicas el receptor, tiene una MHC, la MHC de clase 2, ¿ya? Tiene clase 1 y clase 2 para presentar antígenos. ¿A quién va a presentar? A su primo linfocito T. Por eso que decimos que también es una célula B presentadora, CPA. Y obviamente que el linfocito, una vez activado, se convierte en una célula de memoria, puede transformarse en una célula de memoria, y también al ser activado, libera todas estas citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 4, 5, 6, 7, y cada una va cumpliendo una función específica, 8, 10, 15, e interferones. Entonces, la célula B es una célula muy importante como parte del sistema de defensa, tanto innato como adquirido. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ha comprendido esta pequeña explicación? ¿No? Entonces, Doutora, o que seria esta memória? Seria memória imunológica? Memoria inmunológica. Tanto las células T como las células B se forman células de memoria. Entonces, después de que ha sido activada la célula, después de que le presentaron un antígeno o reconoció aquel antígeno, empieza la activación. En la anterior aula vimos la activación de los T. Ahora estamos viendo la activación de los B. Quiero aclarar algo. El linfocito B tiene dos tipos de activación. Ahora voy a mostrar el video de una doctora que está explicando los tipos de activación. Entonces, vamos a mirar el video, vamos a ver, está hablando en general todo lo que consiste la activación de los linfocitos B en cuanto a ciertas características y también no solo del B, sino también de los anticuerpos. Entonces vamos a mirar el video. Pero a mí ahorita lo que me interesa es que usted capte la información de cómo es que ocurre la activación del linfocito B. Cómo es su activación directa y cómo es la activación indirecta, ¿ya? Y al final del todo el procedimiento, lo importante es que se va a formar célula de memoria. Pueden ver en este dibujito acá. Se va a formar en una célula de memoria y se va a formar en una célula plasmática. Cuando se transforma en célula plasmática, será capaz de producir los anticuerpos de la clase IgG, IgA, IgE, ¿ya? IgM, la IgM, él ya viene con IgM, ¿ya? La IgM es la primera inmunoglobulina que se forma en el linfocito B, ¿ya? Y también presenta la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D dice que es una inmunoglobulina de membrana, según la literatura, que es una inmunoglobulina protectora del linfocito B.
no explican otra función más. Pero las demás sí tienen una característica particular como parte del sistema de defensa y además de poder reconocer antígenos específicos. Ahorita vamos a entender por qué reconoce antígenos específicos. Pero hasta aquí está entendiendo cómo es que debe estar un linfocito o considerarse maduro. Cuando él ya presenta su BCR y presenta su inmunoglobulina de tipo IgM en su membrana, ya se lo puede considerar un linfocito maduro que puede salir a la periferia y poder trabajar y ser activado y hacer todo el proceso nuevamente de selección de los linfocitos y la creación de la memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir la memoria inmunológica? Que el linfocito va a presentar en su receptor, va a poder reconocer el mismo antígeno que lo activó y lo creó. ¿Ya? Ese es un linfocito de memoria. El linfocito de memoria va a reconocer directamente a ese antígeno y va a actuar rápidamente, al igual que los linfocitos T. Primero le tomó una etapa de 7 a 10 días para ser activado. Lo mismo ocurre con ellos cuando es la primera vez, pero cuando ya es de memoria, ya en horas, en minutos, horas, ocurre ya, la activación es mucho más rápida y el control del supuesto antígeno o supuesto agresor es mucho más rápido, en menos tiempo, ¿no? Entonces, actúa más rápido esta situación. Bueno, entonces, vamos a mirar el video. Ok. ¿Cuánto más? Bruno. ¿A quién más? Ok. Entonces, vamos a estar. Ok. ¿Se puede ver el video? ¿El YouTube? Sí, doctora. Se Ok. puede ver. Bueno. Muchas gracias. Entonces, prestemos atención, ¿ya? Hola chicos, en este video vamos a ver los mecanismos bajo los cuales funcionan los linfocitos B. Su reconocimiento, activación, proliferación y ejecución de la respuesta. Empecemos por los linfocitos B. Estos linfocitos, recordemos que su especificidad está dada por la presencia del BCR o receptor de los linfocitos B. Esos receptores, la estructura molecular básicamente es la misma que la de los anticuerpos. La diferencia es que cuando tengo al receptor, tengo una porción de ese anticuerpo que se ancla a la membrana del linfocito B. ¿Cómo está formado entonces este receptor o anticuerpo? Va a estar formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, acá en morado, y 2 cadenas ligeras, en rosado. Al mismo tiempo, observen que toda esta porción va a ser constante y equivalente para todos los tipos de receptores y de anticuerpos. Lo que va a cambiar va a ser esta porción que se conoce como porción variable, que es justamente la que va a servir como elemento receptor y que se va a encargar del reconocimiento del antígeno en particular. La porción variable del receptor recibe el nombre de paratopo. Y voy a tener tantos paratopos posibles como determinantes antigénicos existan. Si yo observo a un patógeno, yo me voy a encontrar con que sobre la superficie de ese patógeno yo puedo tener distintas moléculas que van a actuar como determinantes antigénicos. Cada una de ellas recibe el nombre de epitopos. Y la característica que tiene este sistema es que cada paratopo puede reconocer un único tipo
de epitopo. Y en este contexto es que se da la especificidad del funcionamiento de los linfocitos B. Hasta aquí ha comprendido la primera parte de explicación del video. Estamos hablando que el linfocito B expresa en su membrana el receptor de la célula B, que también puede ser el anticuerpo que reconoce a ese tipo de antígeno, ¿ya? Entonces está explicando el anticuerpo, puede ser, en este caso, que va a reconocer, va a tener es el que le da la especificidad para ciertos antígenos. Estamos viendo que reconoce las características, las estructuras que están en la membrana del supuesto antígeno. En este caso, los epitopos. ¿Se acuerdan quiénes eran los epitopos o epitope? Los epitope era el antígeno procesado por la inmunidad innata, o sea, por otras células. Puede captar, reconoce a estos, reconoce y puede, se une a esos epitopes y de esa manera puede fagocitar o puede activarse el linfocito B y va a empezar el proceso de clonación y creación de las células de memoria y transformación en célula plasmática gracias a la liberación de las interleuquinas, en especial la interleuquina 6, que actúa sobre el linfocito B. Esta parte está comprendiendo, no es difícil, está sencillita, o tiene alguna duda para que continuemos con el video. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Está todo bien? María Laura, Mayara, ¿todo bien? Ya, mi amor, gracias. Entonces continuamos. Otra cosa importante de ver acá es que justamente un mismo patógeno puede presentar distintos epitopos y por lo tanto ser atacado por distintos tipos de anticuerpos. El linfocito B se activó. Cuando el linfocito B se activa, enseguida lo vamos a ver, se transforma en lo que se conoce como una célula plasmática liberadora de anticuerpos. Es decir, que esta molécula ya no va a tener la porción que lo ancla a la membrana y va a ser soluble en el plasma. Dentro de estos anticuerpos tengo distintos isotipos que tienen distintas funciones. Cuando se está produciendo una infección incipiente, aguda, lo primero que aparecen son las inmunoglobulinas o anticuerpos de tipo M. Son características de las infecciones agudas y son las primeras en aparecer, pero con el tiempo declinan y desaparecen. Estas inmunoglobulinas M son fuertemente activadoras del complemento y también son las primeras que sintetiza el recién nacido. Luego tenemos las inmunoglobulinas G. Se caracterizan por aparecer más tardíamente y ser características de las enfermedades crónicas, porque permanecen en el tiempo. Otra característica es que atraviesan la placenta, por lo tanto van a ser las encargadas de aportar la inmunidad pasiva al feto. Se unen a fagocitos, se unen a neutrófilos y se unen a macrófagos. También activan el complemento, pero de manera más ligera que las IgM. Las IgA son aproximadamente el 15% de la población de anticuerpos que se producen y son típicos de las mucosas y de las secreciones, como por ejemplo la leche, las lágrimas. Básicamente lo que hacen al estar en este tipo de secreciones o de mucosas es generar lo que se conoce como aglutinación, que quiere decir que estos anticuerpos se pegotean, como se ve acá, alrededor del patógeno y lo neutralizan, que quiere decir que al estar todo aglutinado, este patógeno no puede infectar a una célula. Luego tenemos las IgE. Las IgE lo que van a hacer es inducir la producción de histamina por parte de los mastocitos y de los basófilos. Y también son abundantes en las infecciones parasitarias. Y finalmente tenemos las IgD, que al igual que las IgM pueden funcionar como receptores de membrana. Veamos entonces. Bien, entonces aquí hemos visto algunas características de los anticuerpos. Sí, sí. Doutora, depois de terminar a classe, a senhora pode enviar esse vídeo ao grupo de WhatsApp para que miramos novamente, para que compreendamos melhor. Claro que sí, pero ya está subido a su plataforma, mi amor, está subido a su Ai, doutora, pero a plataforma para eu pegar essas coisas é muito complicado. No grupo Ya, não passa nada. Está bien, está bien.
Vamos a subirlo a leer. Sí. No hay problema. Ya, no hay problema. Ya, sigamos. Lo que quiero es que hasta ahora lo que estamos viendo es que ha hablado sobre cada característica de los anticuerpos así muy simple, muy sencillito, que se encuentran en diferentes partes del cuerpo, las inmunoglobulinas. Usted va a revisar la bibliografía, tiene su libro de Rojas también para que vea inmunidad moral. Le invito a que lo lea el tema, por favor, lo repase. Ahí va a haber funciones de cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, la IgM está en las infecciones agudas, ¿ya? Por X microorganismos externos o internos también. La IgG es un anticuerpo de memoria, lo vamos a llamar de memoria, porque después de que la IgM estuvo en una fase aguda de la infección, la IgG, esta se convierte en una IgG y esta guarda la memoria sobre aquel antígeno. Entonces esta es tu memoria, esta es tu IgG que queda ahí en espera de aquel antígeno para actuar rápidamente cuando ingrese nuevamente el mismo antígeno. Entonces, en muchas enfermedades crónicas, lo que se estudia es la IgG, en qué concentración está, cómo está, ¿ya? La IgA, que es una inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones, en todos los fluidos, en todos los líquidos corporales, usted va a encontrar IgA. Entonces ella trabaja en esa área, todos los agentes infecciosos que ingresan por esa área, la IgA va a estar en contacto con ello porque es la inmunoglobulina protectora de las mucosas, de los epitelios, perdón, de la mucosa epitelio líquidos que se encuentran en el cuerpo humano. La IgE es muy específica para el caso de la parasitosis, pero de tipo helmintiasis. Vuelvo a recordar, son helmintos. Ella se va a encontrar elevada en mi caso de helmintos. O sea, si a un paciente le pedimos una serología, si sospechamos, si tenemos el resultado de que su coproparasitológico, su S fecales, está presente los parásitos helmintos, como usted ya sabe, usted ya avanzó eso. Entonces, los helmintos tienen afinidad con estas IgG que inducen a la síntesis de IgE. Por lo tanto, esta IgE se va a encontrar elevada en suero o en sangre. Pero también está asociada a una cantidad de células que forman parte, no solamente los B, sino los eosinófilos. Entonces los eosinófilos también van a estar comprometidos cuando hay una IgE elevada. Ahora la IgE, la inmunoglobulina E, también se encuentra elevada en pacientes que presentan procesos alérgicos. Entonces esta IgE también está relacionada con otro tipo de agentes que inducen alergia en la persona o en el ser humano. Y por último, la IgD de membrana, que dice que es una inmunoglobulina protectora, aún no se ha identificado si tiene otra función más, pero se cree que ella protege la membrana del linfocito B para que no ingrese cualquier cosa extraña dentro de la célula del linfocito B. Esa parte está comprendida, pero vamos a seguir porque en el slide vamos a seguir repasando algunos aspectos importantes. Podemos ver la primera parte. Doctora, sí. Una pregunta. Ya que IgE sirve para el helminto, ¿cuál sería la otra anticuerpo que se vería para otro tipo de parásito? Para los protozoarios puede ser la IgM y la IgG. Ah, ya, gracias. ¿Ya? IgM y que luego termina en IgG. Pero en el caso de los helmintos es IgE. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, porque pronto se va a cortar y quiero avanzar un poquito, aunque sea esta primera parte, ¿ya? Quiero que lo capten. Ahora, ¿cómo es que se activa un linfocito B? De la misma forma que el linfocito T, el linfocito B se puede activar de manera independiente de T helpers o de manera dependiente de T helpers.
En el caso de la manera independiente de T-helpers, el linfocito B, recordemos que tiene la capacidad de reconocer al antígeno en su configuración nativa. ¿Qué quiere decir? Que el BCR reconoce de manera directa al antígeno. Y eso lleva a la activación del linfocito B. Hay otra forma en la que se van a activar los linfocitos B, que es dependiente de T-helpers. Y en general se considera que esto genera una respuesta mucho más robusta. Entonces, fíjense, lo que va a ocurrir es que el linfocito B, por medio de su BCR, va a reconocer al antígeno en su configuración nativa. En este caso, entonces, lo va a endocitar y lo va a procesar para luego exponerlo en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, junto con una molécula coestimuladora. Por eso, en los videos anteriores, habíamos visto que los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, llevan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En paralelo a esto, una célula presentadora de antígeno, en este caso una célula, por ejemplo, dendrítica, también fagocitó y procesó al mismo epitopo que este linfocito B. Ese reconocimiento cruzado es fundamental, tiene que ser el mismo epitopo. En este caso, la célula dendrítica va a expresar al determinante antigénico asociado a un complejo mayor de histocompatibilidad y la molécula coestimuladora. ¿Para qué? Para activar a un linfocito T-helper 2. Esta célula dendrítica, al producirse este reconocimiento, va a liberar interleuquina 1, que va a activar al linfocito TH2 y va a hacer a su mismo tiempo que este linfocito TH2 produzca interleuquina 2, exprese el receptor para la interleuquina 2 y se active. Entonces, yo acá tengo un linfocito TH2 activado. Y por otro lado, me había quedado un linfocito B exponiendo en el complejo mayor de histocompatibilidad a el antígeno. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que el linfocito TH2, por medio de su TCR, va a reconocer a el antígeno montado en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 del linfocito B al determinante antigénico. Esto va a hacer que el linfocito T-helpers produzca interleuquina 4. La interleuquina 4 va a ir a actuar sobre el linfocito B, va a inducir su activación, su selección clonal, su proliferación y posterior diferenciación. O sea que, ya sea de manera independiente de T-helpers o de manera dependiente de T-helpers, en todos los casos se activa el linfocito B, genera su selección clonal, prolifera por mitosis y se diferencia. ¿En qué? En células de memoria y en células plasmáticas. Las células de memoria las guardo para un segundo encuentro, para generar una respuesta secundaria. Las células plasmáticas producen anticuerpos, todos estos que vimos aquí. ¿Qué funciones van a cumplir estos anticuerpos? ¿Cuál va a ser su función efectora? Uno de los efectos es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. En este caso lo que van a hacer es estos anticuerpos activar a natural killers o polimorfonucleares para que ejecuten una actividad citotóxica sobre otras células que, por ejemplo, puedan estar infectadas. La otra opción ya la vimos, la neutralización y aglutinación, que quiere decir que se pegotean en torno al antígeno y evitan que pueda infectar. Bueno, antes que se corte, antes de continuar esa parte, importante identificar entonces los dos tipos de activación. Ya se va a cortar, pero por lo menos quiero que se acuerden. Activación directa es aquella que reconoce directamente al antígeno, como vieron ahí, y la activación indirecta es esta, que usa al linfocito T-helper para poder activarse, formar células plasmáticas y sintetizar los anticuerpos. Entonces, directa es que directamente reconoce al epítope, se transforma en célula plasmática y produce anticuerpos. Y la indirecta tiene que usar este camino a través del linfocito T, en este caso es helper 2, para que pueda estimular. Pero para que estimule, tiene que estar presente la interleuquina 4. La interleuquina 4 liberada por el linfocito T, helper 2, es la que estimula a que se creen las poblaciones del linfocito B. ¿Cuáles son las poblaciones del linfocito B? La célula plasmática y las células de memoria B. ¿Ya? Plasmática, que va a sintetizar anticuerpos,